Amén. Y de esa manera, como las piedras chocan en el río, así su mano pega la una con la otra, entonces ya la mano no se va a resentir con la otra, sino que se van a pegar más y se van a amar más. Amén. Aleluya. Estamos en el año, hermanos, de la revelación. Fue proclamado el año de la revelación y hemos venido entendiendo durante estos días qué es verdaderamente la revelación, cómo se mueve la revelación, qué propósito tiene la revelación, qué función, amén, qué es lo que vamos a aprender este año acerca de lo que es la revelación, por qué es necesaria la revelación y cada uno de nosotros meditamos y pensamos, amén, cómo se mueve el ambiente de la revelación y cómo tenemos que movernos, amén, en lo que es la unción o la atmósfera de lo que es la revelación, amén. Y le puse como tema conociendo lo que es la revelación. Cuando hablo de conocer, estoy hablando de que no solamente hemos mirado, sino que tenemos el conocimiento de lo que es, amén, el área de lo que es la revelación. Amén. Es prácticamente cuando sabemos, dominamos algo de lo que estamos tratando. Por ejemplo, no es lo mismo ver un carro a manejarlo. Amén. Usted puede leer un manual y decir, inclusive entrar al YouTube y ver cómo se maneja. Y entonces usted está viendo a través del video y usted dice, de seguro que cuando me subo a un carro ya voy a saber. No es lo mismo ver un video de cómo manejar a estar ya en el punto. Amén. No es igual. Tampoco es igual ver un servicio por internet al estar dentro del servicio en vivo. No es igual. Amén. Entonces, así funciona también lo espiritual. No solamente es decir, ya sé ese versículo. Amén. Sino que realmente conocemos lo que hay detrás de ese versículo, reconocemos la revelación que hay detrás de la palabra de Dios. Amén. De eso se trata lo que vamos a hablar en esta mañana. Amén. Pero para entenderlo, amén, tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender el poder de la palabra de Dios. Entendiendo, conociendo lo que es la revelación. Amén. 1 Corintios 14:26 dice la palabra: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que sucede cuando el pueblo de Dios se reúne? ¿Qué es lo que se va a manifestar? ¿Qué es lo que va a operar? Amén. ¿Qué es lo que el Señor va a impartir durante el servicio? Amén. Porque Dios tiene cosas extraordinarias para compartir dentro del servicio. Mire, un servicio no solamente de cantar 3 coritos, recoger la ofrenda y predicar 15 minutos y vámonos. No, eso no es el concepto de un servicio. El concepto de un servicio, amén, es la manifestación de Dios a su pueblo. ¿Qué es lo que se va a manifestar dentro de un servicio? Amén. Primero se tiene que manifestar un agradecimiento, un corazón agradecido para ofrecer una excelente alabanza y adoración. Amén. Tiene que haber un corazón muy agradecido, lleno de agradecimiento. Pero aparte dice el apóstol Pablo, ¿qué hay cuando se reúnen ustedes? ¿Qué es lo que tiene cada uno? Porque cada uno de nosotros tiene algo especial. No todos vamos a tener la misma cosa. Yo no puedo tener lo que tiene el hermano Freddy. Yo no puedo tener lo que tiene el hermano Luis. Yo no puedo tener lo que tiene el hermano Samuel. Yo no puedo tener lo que tiene el hermano
Sergio. Wow. Aleluya. Mire cómo se le olvidan los nombres a uno. Amén. No podemos tener la misma cosa todos. Porque, hermanos, imagínense que todos hiciéramos lo mismo, tuviéramos lo mismo. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pasaría si todos fueran apóstoles? Y entonces entran a la iglesia puros apóstoles. ¿O qué pasaría si todos fuésemos pastores? ¿Qué pasaría si todos fueran maestros? Habría una gran discusión de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasaría si todos fueran evangelistas? Ay, pastor, no voy a ir a la iglesia porque tengo que estar evangelizando y todo el mundo evangelizando afuera. Amén. Por algo Dios creó las frutas. Usted puede ver de que Dios, amén, creó las frutas y hay una gran variedad de frutas. No es lo mismo la manzana con la sandía. No es lo mismo el melón, hermanos, con el marañón. ¿Cuántos conocen el marañón? Amén. Aleluya. Aquí no se daba el marañón. Se da allá por El Salvador, Honduras. Amén, por allá va. En Honduras abunda el marañón. Me recuerdo que a mí me hacían almorzar con marañón. Y la semilla teníamos que cocerla, hermanos, en brasas. Amén. Y hermanos, hasta media hora cociendo una semilla. Y aquí, hermanos, uno va al 7-Eleven, compra la bolsita de catcher, que es carísimo también, $10 una bolsita. $10 y wow, ya se comió una la semilla de marañón. Amén. ¿Cómo lo dicen aquí? Caches. Amén. Amén. Sí. Pero no es lo mismo eso con otro tipo de semilla, porque Dios es un Dios de variedad. Amén. Y nuestro cuerpo necesita todo ese tipo de semillas. Nuestro cuerpo necesita, hermanos, la almendra. Nuestro cuerpo necesita el limón. Nuestro cuerpo necesita la naranja. Nuestro cuerpo necesita, Dios creó todas las frutas específicamente porque todas las necesitamos. Cada fruta tiene una vitamina diferente. Entonces, no podemos decir, esa fruta no me va a alimentar. Tampoco podemos desechar y decir, el limón porque es agrio, no lo necesito. Así como es necesario el limón, que es, hermanos, es ácido, así también es necesaria la manzana, que es dulce. No podemos desechar lo que nuestro cuerpo necesita. Así es en el cuerpo de Cristo. No podemos tener una iglesia de hermanos dulces. Amén. Nos vamos a proponer a que solo queden los dulces y los amargos los vamos a sacar de la iglesia. No, no puede suceder eso. Porque entonces, hermano, el día que Dios te traslade a una iglesia donde hayan, hermanos, unos 20 limones en una iglesia, vas a salir corriendo de esa iglesia. Porque te acostumbraste a solamente con hermanos dulces, con hermanos manzana. Amén. Entonces no puede ser así. Amén. Si Dios tiene a un hermano que es de carácter, de firmeza, de exhortación, de equilibrio, es porque Dios lo tiene ahí con un propósito. Amén. También si Dios envía a una hermana que es sonriente y a todo mundo le da una sonrisa, Dios la tiene ahí también, a lo mejor para alegrar a los abatidos. Amén. Entonces, aquí habemos una iglesia de combinaciones. No todos podemos ser iguales, en ninguna manera. Entonces, se tiene que manifestar esa revelación para entender de que no todos somos iguales, pero todos nos necesitamos. Dice el apóstol Pablo, dice que el dedo necesita del pie y la oreja necesita de la cabeza. Porque si no hubiera cabeza, la oreja no se puede sostener. Amén. Y que todo miembro en nuestro cuerpo es necesario. Un pelo en su cabeza es importante. Un pelo. Pareciera que no va. Hay un pelo. No vale. ¿Cómo que no vale? Un pelo ejerce una gran función dentro del cuerpo. Un pelo. Un pelo vale como vale tu mano. Amén. Entonces, todos los miembros, dice el apóstol Pablo, se necesitan unos a otros.
Amén. Entonces, en la iglesia se da la combinación. Amén. Y tenemos por revelación. Cuando cae la revelación, entendemos y decimos, wow, este hermano tiene estas virtudes. Bueno, primero hacemos un escáner. Tiene las cosas negativas y las cosas positivas. Entonces, ¿qué pasaría si empezáramos a ver las cosas positivas de ese hermano? Y las negativas las ignoráramos. Y de esa forma, amén, vemos el potencial y vemos si este hermano es bueno, pero para algo, por ejemplo, evangelizar. Le gusta caminar 3 horas y no se cansa. Entonces se puede usar para ese beneficio, para la evangelización. Es un ejemplo. Entonces, cuando nos reunimos, ¿qué hay? ¿Qué se manifiesta en los hijos de Dios? Dice, cada uno de vosotros tiene salmos, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Hágase todo. Oiga bien, hágase todo para edificación. Pero nos vamos a enfocar a que uno tiene revelación. Amén. ¿Habrá alguno aquí que tuvo revelación este servicio? Bueno, no ha terminado todavía. Pero que tuvo una revelación extraordinaria. Estaba adorando y le cayó una revelación del tercer cielo. Y entonces se manifestó una revelación. Mire, pastor, le hablo porque tuve una revelación en el servicio. Amén. Y la revelación es esta, tiene revelación. Fíjense que esa palabra revelación no es lo mismo a las otras revelaciones que hemos visto. Se recuerda que el viernes vimos la revelación galá, que es desnudar lo escondido y lo profundo. Es cuando quitan un manto y entonces tú empiezas a ver lo que está escondido y profundo. Esa es la revelación galá. Pero esta revelación es diferente, porque en el griego se dice apocalipsis. Apocalipsis. Amén. Que prácticamente así se llama el último libro de la Biblia. Apocalipsis. Y Apocalipsis, en algunas traducciones bíblicas, no aparece con el nombre de Apocalipsis, aparece con el nombre de revelación. La revelación de Jesucristo al apóstol ¿quién? Juan. Amén. Entonces, libro de revelación, libro Apocalipsis. Amén. Entonces, esa palabra Apocalipsis quiere decir revelación y viene de un derivado del 601 que es apocalipto. Y apocalipto es quitar la cubierta, revelar, descubrir. Amén. Pero lo venidero. Amén. Entonces, lo que se manifiesta, hermano, en el libro de Apocalipsis es lo venidero. ¿Cuántos están de acuerdo? Usted lee Apocalipsis, yo antes no lo entendía. Yo decía, no, mejor me voy a ir a los Salmos. O mejor me voy a ir a Mateo. Y entonces no queríamos leer Apocalipsis porque no lo entendíamos o nos daba miedo. Amén. Decía la bestia, el 666, los juicios de Dios, los 7 sellos, los 4 jinetes. Amén. Y uno se espantaba, ¿va? Porque no entendía. Y no habían maestros que le explicaran a uno. Amén. O a veces el mismo pastor tampoco lo entendía. Amén. Eso me pasó a mí en Honduras, que yo hice muchas preguntas del Apocalipsis y no me dieron respuesta. Amén. Entonces, bueno, dije yo, si aquí no se toca Apocalipsis, yo tampoco lo voy a tocar. Entonces, nos manteníamos de Mateo a Hechos, o de Mateo a Romanos, ahí. Amén. Hablando pues de la vida de Jesús, que Jesús hacía milagros, que Jesús sanaba, que Jesús
predicaba, andaba de aquí para allá predicando. Y entonces nos metían en una unción evangelística. Amén. En cuanto al mensaje de salvación. Y entonces el problema es que Dios no dejó el Apocalipsis para que lo ignoráramos. En ninguna manera. Dios no dejó el Apocalipsis para que lo hiciéramos a un lado y decir, bueno, como me da miedo o no entiendo, pues no lo voy a leer. Al contrario, tenemos que leerlo más, porque es la revelación venidera. Es la revelación de lo que va a venir y de lo que parte ya se está cumpliendo del Apocalipsis. Amén. Parte ya se está cumpliendo. Por ejemplo, los jinetes, los 4 jinetes, que salía un jinete, amén, en caballo blanco. Otro jinete en caballo, ¿qué? Negro. Otro en caballo amarillo y otro en caballo rojo. Y entonces vemos que el caballo blanco es la paz falsa. Amén. Y el caballo negro es la economía y está relacionado con el petróleo y trae una balanza. Usted sabe que el petróleo es el material que controla la economía. Si el petróleo sube, sube la canasta básica. Amén. Si la gasolina baja, baja la canasta básica. Usted sabe cómo está ahorita la situación en México. El gasolinazo. Hermanos, ahorita en México están pasando unas situaciones muy fuertes. Muy fuertes. Usted puede ver en el Facebook la noticia cómo se está, hermanos, levantando una manifestación en contra del gobierno corrupto, en contra de la corrupción. Y entonces, porque se está viniendo un caos muy fuerte, la gente está quedando pobre en México. O sea, no tienen dinero. Y entonces, todo esto está pasando, amén. Todo es parte del plan escatológico en Apocalipsis. Y tenemos que entenderlo e interpretarlo, que estamos en los últimos días. Amén. Estamos en el último tiempo. Entonces, hoy más que nunca tenemos, hermanos, que aprovechar el tiempo, porque estamos viviendo los últimos días. Amén. ¿Me puede, hermana, prestar ese pandero? No crea que vamos a cambiar el tema de Apocalipsis a alabanza. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que aprovechar el tiempo? Porque el tiempo es corto. Haga cuenta, hermanos, que esta parte que está en medio de este pandero es de color como cafecito. Amén. ¿Cuánto lo alcanzan a ver? Amén. Entonces, esta parte, este círculo pequeño, representa nuestra vida, y todo lo blanco aquí grande representa la eternidad. Entonces, por revelación entendemos que la eternidad es más grande que el tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra. Una persona no puede pasar más de 100 años. Bueno, hay unos que pasaron ya los 100 años, pero con costo. Amén. 107, pero ya casi que le da el patatús. Amén. Están como muertos en vida. El Señor dijo en su palabra que la edad del hombre sean 70 años y los más robustos 80. O sea que los que pasan de 80 ya es por gracia y misericordia, tiempo extra del Señor. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿le gustaría a usted sacrificar este poquito de tiempo por este grande que le van a dar? ¿Cuánto le gustaría sacrificar este poquito de tiempo por el grande que le van a dar? Amén. Amén. En la forma en que usted se va a negar a las cosas del mundo para ganar el tiempo de la eternidad. Amén. Pero muchos cristianos lo que está haciendo en el mundo es que se enfrían y entonces no les importa buscar de Dios.
Amén. No les importa. Entonces, están poniendo en peligro el poco tiempo que tienen. Amén. Y entonces, al poner en peligro el poco tiempo, están perdiendo la eternidad. O pueden perder la eternidad. Entonces, yo prefiero vivir este tiempo para Cristo para que el tiempo grande, amén, sea, amén, como una cosecha de lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Más bien dicho que este círculo pequeño es muy grande. Nuestra vida es como un punto en medio de todo eso. Entonces vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena congregarse. Vale la pena buscar de Dios. Porque este es un tiempo pequeño que nos mandaron aquí. En breve levanto a mi pueblo. En breve vengo pronto, dice el Señor. Amén. En breve, hermanos, sonará la trompeta. En breve, hermanos, en breve, en cualquier momento nos podemos ir de esta tierra. Amén. ¿A quién le va a dejar las llaves de su carro? ¿A quién le va a dejar su ropa? Amén. ¿A quién le va a dejar su casa? Amén. Hubo un pastor que ya escondió las llaves de su templo. Hizo una caja y dijo, esta llave es para los cristianos perseguidos que se quedaron en la tribulación. Aquí les dejo la llave. Y ya hizo una caja fuerte con las llaves del templo. Porque ellos en cualquier momento están esperando que ya se van con Cristo. Y entonces las llaves se los dejan a los fríos, a los que no quisieron pagar el precio. Y entonces, como lo primero, cuando el Señor, amén, se lleve su pueblo, lo primero que van a hacer los fríos es correr a la iglesia a ver si es verdad que el pastor está o no. Y entonces, ¡ay! No hay nadie. Y entonces van a traer la nota de las llaves ahí. Refúgiense aquí por unos días antes que los encuentre el anticristo. Entonces se va a manifestar el caos. Esto pareciera película, pero es la realidad. Es la pura realidad. La pura realidad. Amén. No es ciencia ficción lo que le estoy hablando, es la realidad que el Señor ya viene pronto. Y por algo el Señor nos quiere revelar que entendamos lo que es la venida del Señor. Que entendamos lo que es, hermanos, el ser levantado. Tener revelación. Amén. Que hermanos, se nos revele a cada instante de que ese momento es el momento más especial que nosotros podemos esperar en la tierra. Amén. Pero si el Señor no viene pronto, tenemos que seguir esperando. Amén. Entonces, apocalupto, quitar la cubierta, es una revelación. Lucas 10:21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aleluya. Mire que el Señor se regocijó en el Espíritu y dijo: Padre, te alabo, Padre, te glorifico, Padre, te exalto, Señor, y sobre todo te doy gloria, te doy gracias, porque estas cosas que estaban ocultas, estas cosas que estaban escondidas, ahora las has revelado. ¿A quién? A los niños. Y entonces podríamos decir: wow, qué privilegio tienen los niños. Llamemos a los niños porque a ellos les está cayendo la revelación. Amén. Y aquí se está refiriendo, hermanos, a los niños, se está refiriendo específicamente a los pequeños, aquellos que
han menguado, aquellos que se han hecho pequeños en Cristo, aquellos que se han hecho insignificantes para el reino. Porque el que quiera hacerse grande en el reino, tiene que hacerse el más pequeño. Amén. Esa es la ley del reino. Si alguno quiere hacerse grande en el reino, que sea el servidor de todos y el más pequeño. Esa es la ley del reino. ¿Y qué pasa cuando alguien se hace grande, se hincha en la tierra? Allá en el reino es el más pequeñito. Allá es el más insignificante. No podemos tener un Dios humilde. Dios no puede tratar siendo un Dios humilde con un altivo. No cuadra la cosa. Amén. Dios no puede tratar con un pastor que pida alfombra roja cuando va, hermanos, a predicar. Ahí en el YouTube hay un pastor que le tira la alfombra roja, hermano. Y eso es impactante, que, wow, hasta dónde ha llegado la vanidad y la hinchazón del evangelio. A otro lo levantan en una silla como rey. Hay un pastor que lo levantan en una silla y le ponen una corona. Y todo el pueblo, aleluya, Él es nuestro rey. Y entonces, hermano, se están hinchando a sí mismos. No es así. Pero eso es por falta de revelación y por falta de doctrina. Dice, y las has revelado a los niños. Fíjese que esa palabra revelado es la misma traducción en cuanto a Pablo dice, ¿qué hay de vosotros cuando reunís? Uno tiene revelación. Dijimos que la palabra revelación es apocalipsis. Amén. Derivado de apocalypto. Pues es la misma. Amén. Es la misma traducción en cuanto a la revelación que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Amén. Es la misma traducción en cuanto a la revelación que dice Pablo, ¿qué hay de vosotros cuando reunís? Uno tiene doctrina, otro tiene lengua, otro tiene revelación. Es la misma interpretación en cuanto está diciendo Jesús, lo escondido se las has revelado a ellos, a los niños. Amén. Un apocalipto. Entonces, pero qué tremendo, hermanos, que el Señor dice que el Padre dice que escondió de los sabios esto y no se la reveló a los sabios. Eso es lo tremendo. Todavía los científicos están buscando para ver si existe Dios. La NASA, hermanos, no ha llegado a la conclusión todavía si Dios existe o no. Todavía están averiguando y quieren ir más arriba de la luna para averiguar si Dios existe o no. Porque a ellos, hermanos, no se les ha sido revelado la existencia de Dios. A pesar, hermanos, que ellos acumulan tantas pruebas, tanta maquinaria que tiene la NASA. Es impresionante. Que, hermanos, astronautas se han desmayado en el espacio de ver cosas impactantes y aún así no creen. Y dice el Señor que Él escondió de los sabios, amén, lo que iba a ser revelado, y entonces se la dio a los que no eran sabios. Se la dio a aquellos que no eran sabios. ¿A quién, hermano? Dice que sí, a los niños. Esta versión me gusta mucho, la versión Torres Amat, porque dice, en aquel mismo punto Jesús manifestó un extraordinario gozo al impulso del Espíritu Santo y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has encubierto estas cosas a los sabios y prudentes del siglo y las has descubierto a los humildes y pequeños. Mire qué tremendo. Y las has descubierto
a los humildes y a los pequeños. O sea que esta traducción, amén, nos aclara un poquito más de que la revelación de Dios va específicamente para los humildes. Pero humilde no es aquel hermano que anda con una chancla y la ropa rota, no. Humilde es aquel, hermanos, que tiene el dominio de no creerse más que otro. Amén. Un humilde es aquel que si un hermano que es doctor viene a la iglesia, y hermano, un doctor de la Vasco, un ejemplo, viene y entonces entrando a la puerta se quita el puesto de doctor y se baja al puesto de cualquier hermano iguales aquí. Y entonces el hermano, Dios te bendiga, ¿qué tal vos? ¿Todo bien? Aleluya, qué bueno verte. Y entonces opera de esa manera, con mucha humildad. Pero si fuera lo contrario, dijera, wow, hay que darle el primer asiento porque es el doctor de la Vasco. Es un doctor de alta categoría. Y entonces entra el doctor y todo el mundo tiene que rendirse ante él. Todo el mundo tiene que llegar a él. No es así. Amén. No es así. Un humilde es aquel hermano que se relaciona con todos. Tiene, hermano, tiene la humildad para no creerse más que otro. ¿Cuántos quieren ser humildes? Mire, un humilde no le cuesta comunicarse con los demás. No. Un humilde no le cuesta, hermanos, lavar un baño. Un humilde no le cuesta pasar una vacío. Un humilde no le cuesta, hermanos, mojarse bajo la lluvia y venir a la iglesia. No le cuesta. Porque la misma humildad lo hace operar de esa manera. Entonces, esta es una buena noticia para nosotros. Que las cosas escondidas que Dios tiene, las revela a los humildes. Que las cosas escondidas que Dios tiene, hermano, las revela a aquellos que tal vez pensamos que no se merecen la revelación de Dios. ¿Verdad? Fíjese que el canto Te doy gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. ¿Cuánto le gusta el canto? Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Fíjese que ese canto lo cantan muchos grupos famosos. Uno de ellos es Marco Barriento. Y entonces muchos dicen, vamos a cantar la canción de Marco Barrientos, Te doy gloria. Porque es Marco Barriento. Porque es Miel San Marco. Porque es el grupo tal. Y fíjese que Dios no le reveló la alabanza a ellos. Dios se la reveló, estaba viendo el testimonio en el YouTube, a uno que ni es conocido en el mundo, en la alabanza y adoración. Dice que apenas, solamente sabe 4 notas en el piano, porque el canto de Te doy gloria lleva solamente 4 notas. Do, sol, la y fa. Esas 4 notas usted toca Te doy gloria. Y entonces con esas 4 notas dice este hermano que no es conocido en el mundo, que en su casa se puso en el piano y que le cayó la revelación del canto de Te doy gloria y empezó, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Le estaba cayendo del cielo el canto. Y entonces como él no es famoso, se lo pasó a Marco Barriento, que lo grabara. Pero qué impresionante que del cielo le cayó la revelación del canto. O sea, se lo revelaron. Amén. Por ejemplo, el Señor me dio un canto que eso fue una revelación que cayó así. Me liberó tu poder. Hermanos, es como que yo no hice el canto, es como que me cayó del cielo así. De repente, me liberó tu poder. Como que ya me lo sabía yo. En el pasado, imagínense. Y entonces, ¿cuánto me llevó a escribir ese canto? 1 minuto. Me liberó tu poder, yo soy libre. No es que yo me puse a cranear con un lápiz y un papel.
vamos a crear un canto ahora. Híjole, ¿y qué canto hago? Empecemos con la me. ¿Y ahora qué le pongo después? Me salvó, me tocó, me. No fue así. Es como que ya mi espíritu me liberó tu poder. Ya, como que ya, escríbelo, ya con una revelación de letra y música rápido. Así fue ese canto. Hay otros cantos que sí me ha costado días hacerlo. Me rindo a ti, Señor. ¿Y ahora qué le pongo? Estoy meditando, pensando. Señor, revélame. Y no recibo nada de revelación. Entonces, cierro el cuaderno y ahí tengo muchos cantos a media. Amén. Porque no quiero yo hacerlo a mi manera, decir, bueno, voy a inventar esto, un canto mecánico, sino que sea una conexión de revelación. Amén. Así tiene que ser la palabra de Dios. No se puede impartir un mensaje mecánico. Como me dijo la hermana, usted solo pucha un botón y le aparece todo el mensaje ya. Da cuenta que usted no estudia nada. Le aparece de una vez todo el mensaje hecho en la computadora. No podemos traer un mensaje mecánico de darle copy-paste del internet. No. Porque se tiene que, hermanos, que manifestar la revelación de Dios. La revelación de lo natural a lo sobrenatural. Entonces, cuando eso sucede, hermanos, hay un impacto. Pero si la palabra es muerta, entonces no va a haber impacto. Mi cuñado fue a una iglesia allá en Alameda. Y entonces le dijeron los diáconos, los líderes, aquí no vas a predicar cualquier cosa, aquí te vamos a dar un manual de todo el año, le dijeron. El primer tema se va a llamar el arca de Noé. Y entonces le dieron un manual de todos los temas que él tenía que predicar. Temas que los habían buscado los diáconos. Mi cuñado, le cerró el libro y salió corriendo de ahí. Amén. Pero qué feo, ¿ah? Qué feo es predicar algo que ya te den y no salirte nunca de lo que, amén, y no fluir en la revelación del Espíritu Santo. No. Amén. Entonces, esta revelación ha sido descubierta a los humildes y pequeños. Entonces, cuando viene la revelación, se empiezan a descubrir tesoros escondidos. Que eso es lo que el Señor va a hacer este año. Va a empezar, hermanos, a que descubramos los tesoros escondidos. Que cada uno de aquí, hermanos, descubra los tesoros escondidos que Dios tiene para ti. Amén. ¿Cuántos quieren descubrir los tesoros que Dios tiene para ti? Amén. Yo, hermanos, estoy interesado en descubrir las 35,000 promesas que Dios tiene para nosotros. Porque cuando estaba pequeño cantaba ese canto, 35,000 promesas mías son, 35,000 promesas mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad, 35,000 promesas mías son. Y entonces, hasta allá grande, dije yo, 35,000 promesas mías son. Y entonces, todo este canto lo canté en la adolescencia y no sabía que habían 35,000 promesas. Bueno, el que hizo el canto, dice él que hay 35,000 promesas. Y si averiguamos y si hay más. Amén. Entonces, esas promesas son los tesoros que Dios tiene escondido para nosotros. Amén. Entonces, encontramos, hermanos, que Jesús tiene una plática con Nicodemo, fariseo, dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo,
Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. No te sorprendas de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que suceda esto? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Mire, qué tremendo. Versículo 9. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? O sea, el Señor le manifestó una revelación que Nicodemo no la entendió. No la entendió. Porque Nicodemo, hermanos, era un fariseo de la ley, un estudiado, pero no había entendido lo que era el nacer de nuevo, lo que era pasar a una nueva vida. Entonces el Señor le revela y le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo empieza con su mente natural a procesar la información y se da cuenta que eso es imposible. Y él dijo, ¿cómo voy a meterme otra vez en el vientre de mi madre y nacer por segunda vez? Amén. Estaba, hermanos, procesando la información en su razonamiento natural, que era imposible. Entonces el Señor le dijo, Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Respondió Jesús. No estaba entendiendo las cosas que el Señor estaba hablando. Amén. Y ese es el problema, hermano, que cuando no entendemos las cosas, podemos tropezar. Cuando no conocemos las cosas de Dios, podemos tropezar fácilmente. Amén. Podemos meternos en un lío muy fuerte si no entendemos el propósito de Dios, lo que el Señor tiene para nosotros. Ayer compartía a mi pastor, que dice que en una iglesia, cuando terminó el culto, dice que a él lo sentaron en una silla y lo atendieron, le dieron su comida. Y entonces una hermana se le acercó y le dijo, pastor, pero el Señor dice en su palabra que Él vino a servir y no a ser servido, y usted está aquí para que le están sirviendo. Amén. Entonces la hermana quería que el pastor, él sirviera la comida a todo el mundo, me imagino. Porque el Señor dice, tenemos que imitar a Jesús, que el Señor dice, Él vino ¿a qué? A servir y no a ser servido. Así que nadie se va a dejar servir, porque todos tenemos que servir, porque el Señor Jesús dijo así. Y entonces el pastor le dijo, pero hermana, también el Señor entró en la casa de Simón y le dijo, entré y no me lavaste los pies. Entré y no me besaste. Amén. O sea que el Señor esperaba que lo sirvieran, ¿no? Que lo sirviera Simón. Amén. Que le lavara los pies. Y entonces, a veces por falta de revelación, tropezamos. Y entonces condenamos a un hermano o condenamos a una hermana porque no tenemos la revelación del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo es posible? Dice que al pastor le regalaron un carro. Y dijo el pastor, pero también a la Rubí allá en México le regalaron un carro. ¿Verdad? A la Rubí en México le regalaron un carro nuevo. Amén. Por sus 15 años. El problema es que tenemos concepto que el pastor tiene que andar en bicicleta, ¿verdad? O tiene que ser bien pobre, ¿verdad? Y no es así. Amén. Hay tiempo de dar y hay tiempo de recibir. Amén. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad, ¿verdad?, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente,
pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, entonces ¿cómo vas a creer si hablo de lo celestial? Wow. Entonces, a través del diálogo, hermanos, entre Nicodemo y Jesús, yo pienso que Nicodemo se volvió un seguidor de Jesús porque le inquietó buscar al maestro. Y cuando alguien, hermanos, se inquieta por algo, hasta que no descansa en descubrirlo, no va a descansar. Amén, no va a descansar. Por ejemplo, hay gente que no descansa de buscar la iglesia perfecta. Revélame, Espíritu Santo, ¿dónde es la iglesia perfecta? Revélame. Entonces no descansan, pasan añales y no descansan porque andan buscando la iglesia perfecta. Y el problema es que a veces no les revela el Espíritu Santo porque para iniciar no hay iglesia perfecta. En todas iglesias hay problemas. Amén, porque la iglesia es como una casa, como una familia. Amén. Entonces dígame si no hay problema en su familia, en su casa. Si lo hay en las casas personales, ¿cómo no lo va a haber en la iglesia? Entonces, tenemos que entenderlo por revelación, que en las iglesias van a haber problemas. Amén. Pero que esos problemas no sea el motivo para salir huyendo y corriendo hacia una iglesia. Por ejemplo, alguien dice, yo ando buscando una iglesia donde sea amor. Amén. Y entonces los primeros 6 meses lo reciben con amor. Y ya después le dicen, hermano, tienes que diezmar y servir. Entonces ahí se vuelven a salir otra vez. Se acabó el amor. Amén. Aleluya. Entonces, tenemos que descubrir la revelación. Tiene que venir una apertura de entendimiento. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. A mí el Señor tuvo que abrirme el entendimiento, porque yo en el pasado fui legalista, pero de lo grueso. Yo fui crecido en una iglesia pentecostal, donde ahí la mujer andar con pantalón, mijita, vas para el infierno. Ahí hasta uno le decía, esa bruja va para el infierno. Esa jezabélica va para el infierno. Así tratábamos nosotros a las mujeres con pantalón. Nos agarraba un coraje, un odio ver a una hermana con un pantalón. Y entonces empezábamos a maltratarla groseramente. ¿Ya? Pero yo llegué ahí porque ahí se oraba y había liberación. Y entonces, hermano, ahí se oraba hasta 7 horas. Y eso me gustaba porque se llenaba uno del poder de Dios, hermano. Y a vigilias todos los viernes, de 7 de la noche a 7 de la mañana, hermanos, una vigilia de poder, de unción, hermano, toda la noche. Y eso me gustaba a mí porque me sentía lleno, me sentía, hermano, saturado del poder de Dios. En esa iglesia yo aprendí a amar la oración, en la vigilia. Y la liberación, hermano, eran como unos 15 demonios que se manifestaban en cada servicio. Y entonces yo vi vomitar plumas de gallina. Yo vi vomitar gancho de pañales. Amén. Yo vi vomitar la brujería. Amén. Bolas así como de una bola de carne. Todo eso yo lo vi con mis propios ojos. Al principio me asustaba, me quedaba paralizado, no me podía mover. Después me acostumbré, lo vi como normal. Amén. A una mujer, hermano, la llevaron amarrada entre 7 hombres porque tenía un espíritu de caballo. Y la hacía como caballo. Y, hermanos, ni 7 hombres la podían dominar. Estaba poseída por un demonio bien fuerte. Y entonces, como ahí era la única iglesia de liberación en la ciudad, ahí estaba yo en el grupito de los liberadores. Yo decía, este es pan comido. En el nombre de Jesús. ¡Fuera! Le tomamos autoridad. Bueno, todo lo que el pastor hacía, yo lo hacía. Era una réplica yo del pastor ahí. Amén. Entonces, yo gritaba duro.
Amén. Ahora grito menos, pero yo gritaba duro. Pero hermanos, por otro lado me estaba volviendo demasiado legalista, muy duro, grosero, áspero. Amén. Entonces teníamos que andar con una Biblia aquí. Ahí era obligatorio andar con una Biblia aquí cargada y con saco y corbata. Todo miembro tenía que andar con saco y corbata y una Biblia, porque así se identifica el siervo de Dios. Andamos así y caminar así, todos como el pastor caminando. Y todas las hermanas como la pastora, una falda larga hasta aquí, el pelo ahí era prohibido cortarse el pelo. Entonces el pelo de la pastora llegaba por aquí, larguísimo, y todas las hermanas tenían que andar así con la falda larguísima y el pelo largo. Solamente una cola era permitido. Tenían que hacerse el pelo así las hermanas y una cola. No podían andarlo suelto, porque los demonios se podían meter en el pelo. Entonces, hermanos, todos con una cola, las hermanas, y todas caminaban como la pastora, idéntica. Así como la pastora reprendía, movía las manos, así todas las réplicas de mujeres igualitas. Era una réplica de lo que el pastor hacía y la pastora. Entonces éramos un ejército así de réplicas. Y entonces el legalismo entró. Que yo si le miraba uña a mi mamá, le decía: limpies esas uñas porque el demonio la va a hacer pedazo. Y estaba limpiándose las uñas porque era tierra diabólica. Amén. Una vez iba con los jóvenes yo y entramos a una iglesia, estaba abierta y nos metimos. Y el pastor estaba enseñando. Y entonces dijo uno de ellos: vámonos, aquí no hay unción, esto está muerto. Oh sí, vámonos, le dije yo, aquí esto está muerto. Y nos paramos y nos fuimos. Y el pastor estaba enseñando. Para nosotros la enseñanza era algo aburrido. La enseñanza era como una pérdida de tiempo. Ahí se tenía que predicar con unción. Hermano Edwin, bueno, me decían evangelista Edwin, va a predicar el evangelista Edwin. Entonces, desde que uno se preponía, hermanos, tenía que ser cañón en predicar. Cañón, le digo, en que se tenía que caer la unción en el predica. Hay cuenta que se tenía que bautizar todos en el Espíritu Santo a través de la prédica. Y si no, hermanos, porque el pastor viendo así: ¿cómo está tu relación con Dios, muchacho? Lo quedaban viendo mal, si uno no fluía, si uno llegaba así: pastor, Dios le bendiga. Pasaba el escáner. Amén. Tenía que andar uno íntegro, intachable, santo. Amén. Pero el pastor tenía una unción, hermano, más levantaba la mano así, ¡pah! Caían como 20 personas a lo largo por allá. Una unción. Amén. Pero en la área del legalismo era muy duro. Entonces, a través de la revelación he entendido de que el legalismo muchas veces mata a la iglesia, porque éramos 20 y por 3 años no llegó ni uno nuevo, porque el que llegaba, hermanos, no aguantaba no aguantaba para convertirse en un miembro, no llenaba todos los requisitos. Entonces nadie llegaba, porque había un extremo legalismo. Amén. Me recuerdo que a una hermana la pusieron en disciplina 6 meses, porque estaba en la banca de las hermanas aquí, hermanos por allá. Entonces la hermana volteó a ver así, donde los varones, y boom, boom, le cayeron todas las miradas del pastor, el diácono y todo, boom, boom. Y la hermana nomás hizo así y se volvió al cuartito. Le dieron una gritada: hermana inmunda, pecadora,
¿Por qué volteaste a ver donde los hombres? De seguro, ya te quieres acostar con el hermano que lo viste. Quedas en disciplina en la iglesia, no tienes cargo, estás castigada y te vamos a estar observando cada vez. Y pusieron a un hermano que la observara. Tenía que estar observando que no moviera la cabeza en el culto. Estaba así, estaba como robot. Y yo, como era soltero, no estaba así en el culto. Y la mujer aquí. Entonces no podía yo hacerle así. Estaba así. Estaba así porque me estaban viendo, controlando. Entonces estaba supervisado por hermanos que eran dedicados los diáconos a controlar. Y entonces cuando terminaba el culto, las mujeres salían por una puerta y los hombres por otra. O sea que no se saludaban tampoco las mujeres con los hombres. Imagínate. O sea, mientras uno estuviera con varones, todo calidad. Mano Luis, aleluya. Y ya las mujeres por allá hablando. Entonces Dios me sacó del legalismo. Amén. Me sacó del legalismo. Si hubiera estado hasta el día de hoy, hermano, tuviera a mi esposa con una falda larguísima ahorita. 24 horas al día. Amén. Y con el pelo hasta la rodilla. Pelo largo. Me hubiera mandado por un tubo. Amén. No, pero el equilibrio es necesario. Amén. Tampoco vamos a permitir que el hermano así enseñando todo, ¿no? Tiene que venir una revelación en cuanto al vestir. Amén. Una revelación para que no sea el extremo libertinaje ni el extremo del legalismo, sino que en el equilibrio de Dios, amén, tiene que fluir esa revelación. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque en alguna manera, por falta de revelación, podemos nosotros caer en un error grande. Amén. Entonces, aquí a este hombre le abrieron el entendimiento, y a los apóstoles también. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Mire, cuánto no quisiera yo entender más de las escrituras. Cuánto, hermano, yo veo videos, estudio, yo me siento inconforme con yo mismo. Amén. Y digo, a veces siento que no estoy aprendiendo nada. Se fue el año y no aprendí mucho. Cuando vino mi papá, le compartí un versículo y se lo expliqué. Me dijo, híjole, mira, yo tengo 60 años y no había entendido esto, me dijo. Veo que sabes bastante de la Biblia, me dijo. Dijo mi papá. Y yo me quedé así. Bastante. Si yo siento que no sé mucho. Amén, sé poquito. Amén. Comparado a los apóstoles, como el apóstol Germán, el apóstol Sergio, que son hombres que tienen una revelación impresionante. Amén. Pero tampoco ellos tienen mi edad. O sea, son hombres que ya han estado 40 años en el evangelio. Amén. Entonces, cada quien Dios le dio la gracia y a su tiempo vamos madurando. Amén. Yo no puedo en un día tener lo que el hermano Sergio tiene. Es imposible. Amén. No puede ser así. Pero tenemos que ir anhelando que se nos revele el entendimiento de comprender las escrituras. Amén. Que este año, hermanos, venga una revelación de entender las escrituras. Y entenderlas y ponerlas a la práctica. Amén. Entonces, en eso vamos conociendo la revelación. En entender. Entrar en un fluir de entendimiento. Amén. Entonces, cuando yo llegué a Ebenezer, en Ebenezer he entendido muchas cosas que antes yo no sabía y que ahora las sé por la misericordia del Señor. ¿Verdad? Cuando llegué a Ebenezer me dijeron, estira las 5 manos, esos 5 dedos son los 5 ministerios. ¿Qué? Nunca me habían puesto a contar los dedos y decir estos son los 5 ministerios. Amén. Y otras cosas impresionantes que uno se queda con la boca abierta. Amén. Por ejemplo,
no entendía de que el profeta Juan el Bautista comía langosta y miel silvestre. Y entonces cuando llegué a Benecer entendí que proféticamente comía langosta porque el profeta devora la langosta. El profeta la unción profética pelea con los devoradores de la langosta. Entonces todo eso no lo entendía y ahora lo entiendo. Y más voy a entender más lo que viene. Y usted también va a ir entendiendo. Amén. Entonces no somos torpes, ni somos hermanos. No es que no tenemos la capacidad, tenemos la capacidad, pero a su tiempo vamos a ir aprendiendo más y más y más y más y más en el nombre de Jesús. Entonces vamos a pedirle revelación al Señor para entender más su palabra, más de Él, conocerle más cada día y no, hermanos, no retroceder para atrás. Que este año, hermanos, venga una revelación de entender todos los misterios del Señor. Mire, este año viene una gran visita de apóstoles y profetas. Amén. El profeta Tito viene con toda su escuela profética para el área en marzo. Entonces imagínense, el profeta con toda su escuela profética se van a dejar venir en marzo para venirnos a dar un equipamiento al área de la bahía. Eso es impresionante. Amén. Impresionante. Amén. Tener, hermanos, todo el año una serie de ministros que van a venir para venirnos a equipar con más revelación. Entonces de esa manera vamos todos avanzando, entrando al río del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entrando y conociendo a Dios más y más, a otra dimensión. Porque aquí ahora estamos conociendo a Dios en otra dimensión, diferente a la dimensión que usted ya lo conoció anteriormente. Entonces las cosas difíciles Dios las va a revelar. Muchos no entienden el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que los tres, quién manda más? O cómo se mueven los tres. Todo eso, amén. En la revelación va a venir y el Señor a su tiempo te va a mostrar, o vamos a tener una clase en cuanto a eso, para que no haya más duda, no haya más, hermanos, dudas, sino que venga la revelación y el equipamiento de la palabra de Dios para que entendamos todo. Amén. Amén. Usted dice, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ¿y cómo se mueven los tres? ¿Cómo actúan? ¿Cómo es eso? Amén. Y entonces entendemos que hay un tema doctrinal que se llama la cuadrodimensión. Entonces ya conocemos a Dios a través de la revelación de otra dimensión. Y entonces, pero todo eso lleva un tiempo, el sentarse y el escudriñar y el averiguar y el preguntar y el ser explicado de una manera sobrenatural. Entonces entendemos todo eso. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a terminar en esta mañana. El tema es largo. Mire, no pensé que el tiempo nos fuera a apresurar. Mire, todo esto falta. Amén. Pero aquí vamos a terminar. Que venga una apertura de entendimiento para que cuando el entendimiento sea abierto se empiece a manifestar la revelación del Señor. Amén. Entonces, ahí donde está, vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque ha sido una unción magistral, Señor, que tu palabra nunca cese aquí en este lugar, que aquí se vuelva Betel, una casa de Dios, una casa de pan, Señor, en el nombre de Jesús. Que venga la revelación para esta casa. Dile ahí donde está, Señor, que venga la revelación para mi vida. Que venga la revelación para ti, en el nombre de Jesús. Y que lo que no entendamos, venga la revelación, en el nombre de Jesús. La revelación para entender más las cosas. Y se le fue revelado a los niños, que tú te vuelvas un niño en el reino, te vuelvas un pequeño,
te vuelvas más humilde para que te entreguen la revelación. Que tengas mucha humildad. Si te falta humildad, dile: Señor, dame humildad. Dame humildad. En esta mañana, si a alguien le falta humildad, puede venir al altar un minuto y decir: yo reconozco que me falta humildad. Yo quisiera hacer un llamado. Si alguien está peleando con la altivez, con el orgullo, y siente que le falta humildad, puede venir en esta hora al templo, aquí al altar. Si alguien